Los enemigos del hombre, el apego, raga y repulsión, dvesha. Solo el yogi que es capaz de refrenar sus sentidos podrá conquistar la naturaleza. Esto es un comentario del verso 34 del capítulo 3 del Karma Yoga del Bhagavad Gita, basado en los comentarios de Swami Vijayaprakasananda. En este verso, en el 34 del capítulo del Karma Yoga, Krishna le explica a Arjuna cuál es su principal enemigo: los sentidos. Y os leo: en cada uno de los sentidos reside la atracción y la repulsión por los objetos de los sentidos. No caigas bajo su dominio, porque son tus enemigos. El hombre, tú, yo, estamos continuamente interactuando con la naturaleza. Cada uno de los 5 sentidos, oído, olfato, gusto, vista y tacto, los indriyas en sánscrito, está dirigido por el cerebro, en donde residen tanto la atracción como la aversión por los objetos de los sentidos. Solo el yogi que es capaz de refrenar y controlar sus sentidos podrá conquistar a la naturaleza. El verso 33 de este capítulo, en donde Krishna ya le había dicho por qué reprimir la naturaleza del hombre, debe ser interpretado a la luz de este verso. Es decir, el hombre puede y debe refrenar sus sentidos para no caer bajo el dominio de las fuerzas materiales que operan en él. Si no lo hiciese, estaría más cerca de un animal que de un hombre. Swami Vijayaprakasananda comentaba sobre este verso: este es el mandato del Señor, de modo que todo el progreso de la vida espiritual es un intento continuo y sistemático de contrarrestar las fuerzas naturales hasta que sean completamente subyugadas. Todos los diferentes caminos, métodos, prácticas y disciplinas tienen un solo fin a la vista, y ese es la conquista de la naturaleza en todas sus formas y manifestaciones sutiles. Introduciremos el concepto, bueno, lo hemos hablado en otros vídeos, del Stiptaprajna, el yogi ecuánime. Cuando un objeto agrada a un sentido, el hombre experimenta placer, y de ahí surge el apego, raga en sánscrito. Y cuando es desagradable, genera aversión o incluso dolor. Los 5 sentidos actúan así: atracción o repulsión. El hombre, en constante interacción con la infinidad de objetos que existe en la naturaleza, podrá apegarse o rechazarlos. Incluso un mismo objeto puede generar placer o repulsión. El fuego permite calentarnos, pero también quemarnos. Tanto el apego como la aversión son inherentes al mundo de los sentidos. Uno de los pilares del yoga es la ecuanimidad, así como la liberación de los pares de opuestos, como lo agradable y lo desagradable. En palabras de Swami Vijayaprakasananda, y os leo: toda la disciplina espiritual consiste en alcanzar un estado de no reacción o reacción igual a todos los objetos del mundo en todas las condiciones, ya sean agradables o desagradables. Quien ha adquirido tal ecuanimidad es un yogi, un Stitaprajna. Los grandes enemigos del hombre: apego y repulsión. El apego y la repulsión son los eternos enemigos del buscador. Estos pares de opuestos han establecido su dominio sobre la mente y los sentidos. Cuando un hombre que no ha alcanzado este estado de ecuanimidad intenta equilibrar las reacciones al apego y a la repulsión, su mente se negará, y por tanto también sus sentidos. Solo una actitud de firmeza inquebrantable le permitirá vencer a estos 2 enemigos internos, raga y dvesha. Los 4 caminos del yoga, el karma, el jnana, el bhakti o el jnana, le ayudarán en este proceso, así como también la ayuda de un gurú. Los samskaras, es decir, la persistencia de las tendencias pasadas, acumuladas de vidas anteriores, influirán en cómo reaccionará cada hombre. Solo el conocimiento y el discernimiento permitirán superar a estos samskaras. Apego y aversión siempre estarán residiendo en tu mente, lo quieras o no. De ahí el mensaje de Krishna: no caigas bajo su dominio. Controlarás porque es posible, si lo haces con fuerza y coraje. Qué grande es el Karma Yoga.